como lo hemos comentado, o como lo hemos puesto aún delante de Dios, hemos llegado al último capítulo del libro de Números. Finalmente llegamos al último capítulo del libro de Números. Con este capítulo se cierra todo este libro, pero también pone fin a aquellos mandamientos y aquellos preparativos finales de esta segunda generación de los israelitas para poder entrar a la tierra prometida que habían iniciado desde el capítulo 26. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos, por un lado, el censo de aquellos varones que podían salir a la guerra, decíamos varones mayores de 20 años. Por otro lado, vimos la designación de Josué como sucesor de Moisés y a su vez el nuevo líder del pueblo de Israel. Vimos las leyes sobre las ofrendas, la repartición de las tierras a las diferentes tribus de Israel. Y la última vez, recordarán los que pudieron estar aquí en la reunión, que pudimos ver cómo se repartieron también las ciudades de los levitas y aquellas ciudades de refugio para aquellas personas que habían cometido algún homicidio. Todas estas leyes fueron dadas en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, como lo leímos en el versículo 13. Los israelitas, podemos ver entonces, en ese momento ya podían contemplar la tierra que tanto habían anhelado y que además había sido prometida a su padre Abraham. Y esto sin duda alguna llenaba a esta tribu, a estas tribus de toda fe y esperanza. Una de las formas en la que nosotros podemos observar que estaban llenos de fe y esperanza es que en ese capítulo se va a retomar el tema de las hijas de Zelofead. Este tema ya había sido tocado, ya había sido tomado en el capítulo 27. Debemos recordar un poquito con respecto a esto. Recordemos que ellas habían ido con Moisés para decirle: ¿por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre, pidieron ellas. En otras palabras, ellas sabían que tradicionalmente las hijas no heredaban de los padres, sino solamente los hombres. Pero ellas no querían que la familia de su padre se quedara sin esa parte de la tierra que Dios les había prometido, y por eso hicieron esa petición que, recordamos, finalmente Dios se las concedió. Así que desde entonces, si algún hombre moría sin hijos, entonces las hijas podían heredar también sus tierras. Había quedado, por decirlo de alguna manera, legislado. Y entonces, ahora en este capítulo 36, los líderes de la familia a la que pertenecen las hijas de Zelofead presentan un nuevo problema, un nuevo dilema para Moisés. Y le dicen que si las hijas de Zelofead se casan con alguien que no fuera de la misma tribu, entonces la porción de tierra pasaría a formar a la tribu de sus maridos. En este caso, dejaría de ser la tierra de la tribu de Manasés. Ahora, esto es interesante porque a la larga, a la postre, esto podría generar muchos conflictos en medio de Israel. ¿Por qué? Porque habría pequeños pedazos de cada tribu esparcidos por todo su territorio. Y eso podría causar conflictos después entre las tribus. Así que la inquietud que habían presentado los príncipes a la cual pertenecían las hijas de Zelofead era completamente correcto. La observación era válida. Así que Dios ordenó que las mujeres que tenían propiedades solo se pudieran casar con varones que formaran parte de la misma tribu. Y así la heredad siempre permanecería siendo de esa misma tribu. Así que tenemos aquí, tanto en estos príncipes como en las hijas de Zelofead, un ejemplo de fe, nuevamente. Moisés nos quiere mostrar que esta segunda generación no había sido como la primera generación, aquella generación incrédula que finalmente había muerto en el desierto, sino que esta generación en verdad confiaba en la palabra de Dios.
Ellos todavía no tomaban posesión de la tierra, pero ellas estaban seguras de que Dios se las entregaría a su debido tiempo. Así que querían asegurarse de que no hubiese ningún hueco legal que les hiciera perder lo que Dios les había dado. Tenemos que aclarar que esto no era una actitud de envidia o de egoísmo de parte de ellas, sino más bien, creo que es todo lo contrario. Demostraba un gran aprecio que tenían por esas bendiciones que Dios les estaba dando y hablando particularmente de formar parte de ese lugar donde moraría la presencia de Dios de una manera muy especial. Recordemos que cuando finalmente llegan, entran, poseen la tierra prometida, Dios cumplió cabalmente cada una de las palabras que les había dado. Así que creo que aquí tenemos enseñanza y buena enseñanza. Por eso decía yo, pareciera que el tema sería sencillo. Es sencillo, pero está lleno de fe. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la perspectiva que nosotros podemos tener de las promesas que Dios nos da, va a tener un gran impacto en la manera que nosotros vamos a poder vivir aquí y ahora en esta tierra. Va a ser muy importante la perspectiva de las promesas en nuestra vida. Si no estamos nosotros constantemente alimentándonos de las promesas, alimentándonos de la palabra de Dios, si no valoramos la comunión que el día de hoy tenemos con Dios, entonces vamos a vivir con la mirada puesta en este mundo y en las cosas de este mundo. Pero si meditamos constantemente en Dios, como lo hemos dicho, si meditamos constantemente en el glorioso evangelio, lo que Cristo ha hecho de manera personal con cada uno de nosotros, pensando en aquellas moradas eternas que el Señor ha ido a preparar, en la esperanza de gloria que nos espera para estar en la presencia de Cristo, entonces podemos vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Entonces seremos luz y sal en ella. Ahora, si tenemos esa esperanza viva, entonces también vamos a poder soportar las pruebas, podemos perseverar en medio de la lucha que tenemos día con día contra el pecado, podemos esforzarnos a seguir agradando a Dios, comprobando lo que es bueno delante de Él. Incluso podemos vivir en una mayor obediencia al Señor, como lo hemos aprendido el día de hoy con las hijas de Zelofead. ¿Por qué? ¿Qué hicieron las hijas de Zelofead? Estas mujeres llenas de fe en las promesas de Dios, cuando escucharon las órdenes de Dios, ¿qué es lo que hicieron? La respuesta, obedecieron. Si te das cuenta, dice el texto, obedecieron. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Así Mala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos. Dice un comentarista con respecto a estas mujeres, dice él, habría sido ridículo que estas mujeres se hubieran quejado diciendo que amaban a alguien de otra tribu. Lejos de eso, estas mujeres obedecieron al Señor. La fe y esperanza de estas mujeres se evidencian por su amor a Dios, pero también por su obediencia a la palabra de Dios. Le obedecieron gozosamente. Ellos mostraron una fe viva y una fe activa a su palabra, una fe que obedece. Y para no desaprovechar la oportunidad, también debemos recordar que las hijas de Zelofead también nos recuerdan un principio que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Ese principio recordamos que el Señor nos manda por medio del apóstol Pablo a que el que se case, ¿verdad? El que se junte en matrimonio, lo haga siempre y cuando sea en el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 7, siempre y cuando sea en el Señor. Si un creyente tiene entonces puestos sus ojos en Cristo, si vive confiando en sus palabras, vive confiando en sus promesas, hará caso de este principio y no se involucrará y mucho menos se casará con un incrédulo, ¿verdad? Y todo eso es porque el Señor sabe lo que es bueno para su pueblo.
El Señor quiere lo mejor para su pueblo y por eso podemos ver que en obedecer su palabra y en guardarla hay grande galardón. Pero esto no solamente va a aplicar a las cuestiones del matrimonio, aplica realmente a toda la Escritura, aplica a toda la palabra de Dios. Si vivimos reconociendo la bondad de Dios, si vivimos confiando en su palabra, confiando en sus promesas, buscando el reino de Dios y su justicia, siendo agradecidos por la gracia de Dios que nos ha sido concedida por medio de la obra del Señor Jesucristo, entonces no será difícil someternos a sus mandamientos y a sus principios. Como dice el himno, cuando andemos con Dios, escuchando su voz, nuestra senda florida será. En otras palabras, cuando guardamos la palabra de Dios, por un lado glorificamos al Señor y por otro lado nosotros podemos decir que somos bienaventurados. Esa palabra va a ir teniendo mucho significado conforme avancemos el precioso y glorioso Evangelio de Mateo capítulo 5, hablando específicamente de las bienaventuranzas. Alguien que escuche las bienaventuranzas y no se ha transformado en su corazón, algo está mal espiritualmente. Tiene que ser afectado forzosamente por esa palabra, bienaventurado. Finalmente, esta ley no solamente, como lo hemos visto, tenía el propósito de mantener una orden en la repartición de las tierras en medio de Israel. Tenía también el propósito de reafirmar a los israelitas que ellos retendrían esa tierra. El Señor estaba preocupado en que ellos no perdieran su heredad que el Señor les había dado, sino que las mantuvieran para siempre. Por eso el cuidado tan especial que les estaba dando. Esto nos lleva a otra cosa. Nosotros también podemos estar seguros de que todos los que han puesto su confianza en el Señor Jesús para salvación, tendrán también una garantizada entrada en el reino de los cielos. Tendrán garantizada su entrada en el reino de los cielos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Así que el Señor lo dijo, el Señor lo hará fielmente. Es una herencia que ha sido comprada, es una herencia que ha sido obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Así que este capítulo nos debe de exhortar a que nosotros aprendamos a vivir por fe y no por vista. Que nos aferremos a la palabra de Dios para que también nosotros podamos perseverar hasta el fin.